Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. En verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. San Juan, versículo 6, del 32 al 33. Bienvenidos al episodio 417, mi nombre es Marco Antonio, estamos en el día 17 de la filosofía y el derecho de Hegel. Bien, entonces nos quedamos en la proposición 41 que ya habla de la propiedad, ¿no? Aquí va a hablar de la propiedad. Ya mencionamos que el derecho es la primera encarnación visible de la libertad. Entonces se inicia cuando la persona, como voluntad libre, hace suyo algo del mundo, ¿no? Estableciendo así la realidad objetiva del espíritu. Esto es completamente muy abstracto, pero muy bonito de entender. Cuando tú dices, esto es mío, es una manifestación de esta realidad objetiva del espíritu. Pero no en el sentido de que de la forma de adquirir material empírica, sino del hecho mismo de tener esa noción de propiedad de algo. Y tenemos la primera propiedad que ha sido el cuerpo. Pero hoy vimos esto en el derecho abstracto en el capítulo anterior. Ahora, en la 41, va a decir específicamente esto. Voy a leer textualmente. La persona, para existir como idea, debe darse una esfera externa de la libertad. Debe darse una esfera externa de la libertad, puesto que la persona, en esta primera determinación, aún del todo abstracta, es la voluntad infinita, que es en sí y por sí lo que puede constituir la esfera de su libertad, es una cosa distinta de ella, del mismo modo que determina lo inmediatamente diferente y separable de sí. Acá Hegel parte de la idea clave de que la persona, al decir la voluntad libre en su forma más abstracta, soy libre, no puede quedarse encerrada en sí mismo. Para ser realmente libre, debe manifestar su libertad en el mundo, debe darse una existencia objetiva de esa libertad. Entonces, por eso, la persona debe darse en la esfera externa de libertad, ¿no? En la esfera externa de libertad se refiere a que debe tener una propiedad, debe adquirir algo, ¿no? Nosotros llamamos propiedad a esta esfera externa de uno mismo. No sé si se dan cuenta, ¿no? Esfera externa, y esta esfera externa básicamente es el mundo, que tiene distintos tipos de propiedades, y cuando yo adquiero una, la denomina Hegel esfera externa. Darse una esfera externa de libertad, darse una esfera externa de propiedad, no, darse una propiedad como símbolo de libertad, como símbolo material de libertad. Entonces se convierte en una realidad material donde su libertad se hace visible, ¿no? Y claro, Hegel más adelante va a hablar de la cosa, literalmente de la palabra cosa, no de la cosa en sí como Immanuel Kant, sino de la cosa como Ding. No es Ding, es Ding en alemán. Bueno, es que se dice Ding, se dice Dank. Pero en este sentido filosófico, la cosa es todo aquello que es exterior al sujeto, ¿no? Es decir, lo material, el cuerpo considerado como objeto. Entonces la persona se enfrenta a un mundo de cosas, pero al apropiarse de estas cosas las eleva a un rango de expresión de su libertad, ¿no? Por eso la propiedad es una relación natural, una relación espiritual con lo externo, ¿no? En otras palabras, la propiedad no es algo que el hombre tiene por instinto, sino es el primer acto de su libertad sobre el mundo. Ese es el punto. Acabo el podcast acá porque este es el punto principal, ya no hay más que hablar. Pero ahora tenemos que unirlo con la idea central de que la propiedad es una condición de la personalidad, ¿no? La persona, para elegir una idea, necesita existir, debe darse la existencia
antes de la esfera externa de la libertad. Esto significa que la propiedad es una exigencia lógica de la libertad. Ese es el punto. La propiedad es una exigencia lógica de la libertad, porque sin ella la persona seguiría siendo una abstracción vacía. No sería libre, dice Hegel, ¿no? Solo cuando se objetiva algo, o sea, se lleva a la realidad algo, se posee algo, se reconoce algo como suyo, la persona se vuelve, la persona se vuelve efectiva, se vuelve real. Ya no es una abstracción vacía, sino ya es algo que ha hecho, que es efectiva, ¿no? Y claro, en un lenguaje más simple podríamos decir que sin propiedad no hay una ley, no hay una libertad concreta, solo hay una libertad interior, pero sin existencia real en el mundo material. Por eso Hegel va a decir luego que la apropiación de la manera en que la voluntad hace lo suyo, algo exterior, es una manifestación, sea como marca de la libertad, ¿no? Le marca la libertad, va a marcar la libertad misma cuando se la da a esta persona. Cuando yo me doy este objeto, marco como mi propia libertad, pero basada en la propiedad, básicamente. Entonces, acá es importante que la propiedad sea el fundamento de todo el derecho posterior, ¿no? O sea, un contrato, o sea, de la moralidad, de la eticidad. Eticidad, cuando hablamos de familia, Estado y vida social, ¿no? Y por eso la persona sin propiedad es una persona incompleta. Esto puede ser relativo, pero es importante esto porque para Hegel su libertad no tiene existencia efectiva, esta persona que no tiene una propiedad, porque la libertad no se ha realizado, no se ha materializado. Entonces el Estado, el derecho de propiedad van a ser protegidos jurídicamente, reconocidos jurídicamente por eso, porque aquí aparece como acto originario de la libertad individual, como acto legítimo de la libertad individual, y por eso tiene esta protección jurídica. Entonces la protección es la primera encarnación del espíritu del espíritu libre. Está bien. La propiedad es la primera encarnación del espíritu libre, porque en ella la persona hace del mundo algo suyo, y al hacer lo suyo se reconoce como un sujeto libre y real, ¿no? Esa es básicamente lo que dice, lo que podemos sacar de la proposición 41. Ahora vamos a pasar a la proposición 42. Dice: lo inmediatamente diferente del espíritu libre es en sí y es para sí lo exterior, en general una cosa, un algo de no libre, no personal, no jurídico. Cosa, como la palabra objetivo, tiene significados opuestos. Así, si se dice esta es la cosa, se trata de la cosa, no de la persona y su significado sustancial. En cambio, frente a la persona, la cosa es lo opuesto a lo sustancial, lo simplemente exterior, según su determinación, lo que es exterior al espíritu libre, el cual debe ser distinto de lo simple simple conciencia. Es en sí para sí, por lo tanto, la determinación conceptual de la naturaleza es la siguiente: ser lo exterior en sí mismo. La cosa como lo exterior al espíritu libre es básicamente lo distinto del espíritu libre, de la voluntad humana, que es lo exterior, o sea, una cosa, cualquier cosa que no tiene voluntad, ¿no? Y esa cosa es algo, puede ser no jurídico, no personal, y es decir, una cosa no tiene esta voluntad como lo tenemos nosotros, por lo tanto no tiene derechos ni libertades para sí misma y por sí misma. Pero claro, la palabra cosa puede tener varios significados. A veces decimos, esta es la cosa, ¿no? Para referirnos a lo esencial, a lo importante. Esto es la cosa, que estamos acá hablando con Hegel, tomando un cafecito, pero frente a la persona, frente a otra persona, decimos cosa, la cosa. Significa ahí lo opuesto a lo esencial, ¿no? Algo simplemente externo, sin espíritu ni conciencia. Por eso lo exterior al espíritu, lo exterior al espíritu libre no tiene libertad, pero existe por sí mismo como algo independiente. Entonces su esencia es ser lo externo del espíritu, ser lo otro del espíritu, no lo opuesto, sino que lo diferente del espíritu, lo diferente de algo que tiene voluntad. Sencillamente, técnicamente, reductivamente, mejor pongámosle que Hegel dice que el ser humano
es un espíritu libre, ¿no? Necesita relacionarse con algo fuera de sí mismo, con las cosas. Y estas cosas no tienen libertad ni derechos, pero son necesarias porque nos permiten que la persona exprese su libertad. Son importantes para que expresemos la libertad. Por ejemplo, cuando las poseemos o las compramos, va a preparar el terreno para el tema de la propiedad, para hablar de la propiedad, ¿no? Y así justificar nuestra libertad. En este sentido, en la proposición 43 dice lo siguiente. Bien, entonces dice 43. La persona, en cuanto concepto inmediato y por lo tanto también como esencialmente singular, tiene una existencia natural, parte en sí misma, parte como tal con la que está en relación como con un mundo exterior. Solo ve las cosas que se dan inmediatamente y no ve las determinaciones que por mediación de la voluntad son aptas para hacerse tales. Se habla aquí a propósito de la persona, la que aún es ella misma en su primera contigüedad, actitudes espirituales, ciencias, artes, hasta algo de lo religioso, invenciones, etc., vienen a ser objetos de contrato, equiparados a las cosas reconocidas como tales, del mismo modo que en la compra y la venta se puede reclamar si el artista, el docto, etc., están en la posición jurídica de su arte, de su ciencia, de su capacidad para decidir una plática, leer una misa, etc. Esto es, si tales objetos son cosas, se dudaría llamar cosas a tales disposiciones, conocimiento y capacidad, ya que sobreima tal posesión que un lado se contrata y se negocia como sobre cosas y por el otro lado constituyen algo interno y espiritual. El entendimiento puede quedar en duda sobre la calificación jurídica de lo mismo, puesto que se le presenta únicamente el dilema de algo que o es cosa o no es cosa, como en el ser o infinito o finito. Conocimientos, ciencias, actitudes, etc. son propios ciertamente del espíritu libre y algo interior al mismo y no exterior. También tanto más puede el espíritu darles con la exteriorización una existencia extrínseca, enajenarlos, siendo puesto bajo la determinación de cosas. Por consiguiente, tales disposiciones no son desde un comienzo cosa inmediata, pero se hacen así solo por medio del espíritu, que degrada su integridad a la contigüidad y a la exterioridad. Bien, más abajo sigue diciendo: según la determinación jurídica ni moral del derecho romano, los hijos eran cosas para el padre y éste en consecuencia estaba en posesión jurídica de sus hijos, y sin embargo tenía con ellos también en verdad la relación ética del sentimiento. En esto tenía lugar una unificación de las determinaciones cosa y no cosa, completamente antijurídica, en el derecho abstracto, que tiene por objeto únicamente a la persona como tal y por lo tanto también lo particular que pertenece a la existencia y a la esfera de su libertad, solo en cuanto es cosa separable de la persona e inmediatamente diferente. Se consideran las disposiciones espirituales, las ciencias, etc., únicamente según su goce jurídico, la posesión del cuerpo y el espíritu que se adquiere con la cultura, el estudio y el hábito, etc. En cuanto es propiedad interna del espíritu, no ha de tratarse aquí, pero el tránsito de tal propiedad espiritual a la exteriorización, en la cual vuelve a entrar bajo la determinación de la propiedad jurídica del derecho, se va a hablar de esto solamente en la enajenación. Bien, aquí está diciendo que la persona, en cuanto concepto inmediato, o sea, la persona como sujeto de derecho, va a tener una existencia natural. Por un lado, en sí misma, que corresponde a su cuerpo, ¿no?, a su biología, y por otro lado, frente al mundo externo, a donde va a encontrar cosas, va a encontrar objetos. Entonces la persona no es solo una abstracción, sino que vive en el mundo material y debe relacionarse con el mundo real, ¿no?, con el mundo material. En este sentido, en esta primera etapa, Hegel se refiere a las cosas inmediatas.
Es decir, objetos materiales y cosas externas que básicamente es todo lo que se separa del cuerpo, no todo lo que se separa de la persona. Y no se va a referir a productos del espíritu o cosas complejas creadas por la voluntad, como el arte o la invención del concepto de estado y demás, sino que básicamente se va a enajenar. Cuando va a comprar, va a vender, va a intercambiar, ya se está haciendo ese proceso de cosa inmediata, ¿no? Cosas inmediatas. Y claro, hay bienes espirituales como la ciencia, la religión, el arte, que estas no son cosas por naturaleza, porque pertenecen al espíritu libre, pero el espíritu puede externalizarlos en materia, o sea, convertirlos en algo objetivo para todos y comercializable, ¿no? Por ejemplo, una pintura se puede vender, un libro se puede vender, se puede patentar, y claro, en ese momento lo espiritual se hace una cosa y puede ser objeto de propiedad y de contrato. Por ejemplo, un cuadro muy, muy hermoso, pero en el derecho romano los hijos eran considerados cosas, eran una propiedad del padre. Y claro, Hegel critica duramente esto porque es una mezcla ilegítima entre persona y cosa, ¿no? Y es antijurídico porque una persona, o sea, un hijo, no puede ser tratado como un objeto. Entonces lo que pertenece al derecho en esta etapa es el derecho abstracto, porque solo va a tratar de las cosas externas separadas de la persona. Y claro, no se trata aún de las propiedades internas como los hábitos, el conocimiento, la virtud, porque esas pertenecen al ámbito moral y ético, que nos hablaré en la segunda más adelante. En este sentido, la persona existe en un mundo donde hay cosas externas, y el derecho comienza cuando el individuo se relaciona con estas cosas externas y las hace suya. Y lo espiritual, lo interno, no es cosa en sí, pero puede volverse un objeto de derecho, ¿no? Si se exterioriza, si se logra vender una pieza de arte o dar una clase, entonces o lo que fuese, vender un libro, etcétera, la parte de creación, ¿no? Y Hegel critica la concepción que confunde a la persona con una cosa, como en el caso del padre romano, ¿no? Que veía a sus hijos como un tipo de propiedad, ¿no? Propiedad del padre, los hijos. Bien, en la 44 básicamente dice esto: la persona tiene para su fin esencial el derecho de poner su voluntad en cada cosa, lo que en consecuencia es mía, no teniendo aquella en sí misma un fin semejante, retiene su determinación y anima mi voluntad. El absoluto derecho de aprobación del hombre sobre todas las cosas, aquella conocida filosofía que atribuye la realidad a las cosas particulares, inmediatas, impersonales, en el sentido de la autonomía de verdadero ser para sí y en sí, e igualmente aquella otra corriente que asegura que el espíritu no puede conocer la verdad ni saber qué es la cosa en sí, son inmediatamente impugnadas por el comportamiento de la voluntad libre frente a las cosas. Si para la conciencia, para la intuición y para la representación, las así llamadas cosas externas tienen la apariencia de la autonomía, la verdad de tal realidad es, por el contrario, la voluntad libre del idealismo. La voluntad libre del idealismo, claro, Hegel afirma que el ser humano, como voluntad libre, tiene derecho a apropiarse de las cosas, ¿no? Pero esto va a significar que puede poner su voluntad sobre algo externo y hacerlo propio. Y surge ahí el derecho de propiedad, ¿no? Que es esta relación jurídica básica entre el sujeto libre y el mundo exterior. Pero claro, la cosa no tiene un fin por sí misma, solo el hombre con su voluntad le da un fin. Por eso la persona puede darle sentido al poner su voluntad en ellas, ¿no? Y claro, la cosa no es libre. En este sentido, Hegel habla de un derecho absoluto del hombre sobre las cosas, pero hay que entenderlo correctamente. No significa que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Sin un límite moral o un límite ético, político, lo que fuese, sino que en principio el ser humano tiene este derecho a transformar y a poseer el mundo exterior, porque el mundo va a exigir esto, ¿no? Porque el mundo se convierte en esta esfera de su libertad, como dijimos antes, ¿no? Donde la naturaleza tiene derechos, la naturaleza no tiene derechos frente al espíritu.
pero el derecho surge solo con la persona, cuando esa persona las posee. Entonces Hegel va a aprovechar este punto para criticar dos filosofías, el kantianismo, bueno, de Kant, y la filosofía ingenuista o materialista, ¿no? La materialista, porque ellos creen que las cosas tienen una realidad independiente, autónoma, como si existieran por sí mismas, pero ellas dependen básicamente del espíritu de voluntad, bueno, no del espíritu de voluntad, sino del espíritu en general. Pero claro, el escepticismo y el kantianismo de Kant, porque Kant sostenía que el espíritu no puede conocer la cosa en sí, ¿no? Ya dijimos antes, bueno, el anterior mes, que el noumeno no era posible conocer, que hay un límite que es infranqueable para el sujeto cuando quiere conocer la cosa en sí misma, ¿no? Entonces Hegel va a responder que ambas van a estar equivocados, porque el espíritu se reconoce a sí misma. Entonces la cosa en sí misma transforma, la domina, se hace portadora de su voluntad, no se manifiesta siempre. Y claro, en el materialismo o el realismo ingenuo, el acto de apropiación ya demuestra que la cosa no tiene una independencia, sino básicamente depende de la voluntad del hombre, ¿no? Entonces la verdad de la realidad externa no está en la cosa, en el objeto, en todo lo exterior del hombre, sino que está en la voluntad libre del sujeto de la apropiación. Y claro, cuando critica el idealismo práctico, va a decir Hegel, ¿no? La verdad de las cosas es la voluntad libre y el idealismo, como dijimos al final, pero esta realidad última no es materia, sino que es esta libertad espiritual. Pero la apropiación es este acto idealista, ¿no? La apropiación es este acto idealista donde el espíritu da realidad a las cosas al convertirlas en una expresión de su libertad, al convertirlas en mías, ¿no? Al convertirlas en una propiedad que ya se manifiesta cuando yo digo esto es mío, cuando le doy, cuando me doy la apropiación de esta, ¿no? Y es muy interesante porque la persona tiene derechos a apropiarse de las cosas, claro que sí, pero claro, tiene derecho, pero esto no solo decir esto, ¿no? Sino que esto, que tenga derechos a apropiarse de las cosas, significa que realiza su libertad en el mundo. Ese es el punto, tiene que hacer esta conexión, ¿no? La persona tiene derecho a apropiarse de las cosas, porque solo así va a realizar su libertad en el mundo. Y se manifiesta la libertad, este concepto abstracto que básicamente no querían tocarlo, o pensaban, o había un límite, ¿no? La libertad es algo que no podemos entender, porque recordemos que la libertad viene de la psique, o sea, viene de la inmortalidad, o específicamente viene del alma. El alma, cuando nosotros hablamos de alma, básicamente hablamos, no conocemos el alma de forma experimentable. Entonces Kant decía, si no conocemos de forma experimentable, no hay, es una idea trascendente, ¿no? Porque no conocemos, no se puede conocer esa idea, pero la misma razón te invita y tiene que justificar que existe un alma para que tengamos este uso práctico de vivir ordenadamente y civilizadamente. Pero claro, ¿no? Hegel también está diciendo, la libertad existe en el mundo, está en el mundo por medio de las instituciones. Y claro, por eso acá vemos que surge esta libertad con el derecho de propiedad como principio, bueno, no como principio, sino como una primera manifestación. En este sentido, las cosas no son fines en sí, ¿no? Sino son medios para nuestra acción libre. Entonces el derecho de propiedad nace del hecho de que la voluntad se imprime en lo material. Entonces Hegel rechaza tanto el materialismo, que da valor propio a las cosas, como el escepticismo, que niega el conocimiento del mundo. Entonces Hegel va a hacer este tipo de doble contraste, uno negando a los empiristas, bueno, no negando a los empiristas, ¿no? Yendo en contra de los empiristas, y luego a los escepticistas, que serían en este caso los racionalistas, ¿no? Y claro, termina la conclusión diciendo que la voluntad libre es la verdadera realidad, ¿no? La voluntad libre es esta verdadera realidad porque es
donde el espíritu hace suyo el mundo para apropiarse, para que diga sea mío, para que surja esta manifestación de la libertad en el mundo. Bien, hemos llegado al episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Conózcanse a sí mismos, muchas bendiciones y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.